que piensan. Vamos a hablar, como es habitual, los días miércoles con el economista Andrés Solimano, a quien pasamos a saludar a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Hola Claudio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está todo Muy allá bien, en la Andrés. radio? Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay varios temas de los cuales Radio, hablar, así televisión. que vamos de lleno a lo que tenemos ¿Ya? planificado para esta jornada. Y en primer lugar, respecto de lo que ocurrió este lunes allá en el Congreso Nacional, el rechazo a los retiros de fondos, tanto el parlamentario, que se parecía mucho a los otros retiros que habían sido aprobados antes, y este más acotado que había presentado el Ejecutivo. Se esperaba un rechazo respecto del proyecto presentado por los parlamentarios, pero sorprendió en cierta forma lo que ocurrió con este retiro acotado que tampoco pudiese entonces concitar los apoyos. Se habla, Andrés, que aquí el gran ganador fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque él desde el principio siempre estuvo opuesto a la posibilidad de hacer cualquier tipo de retiro. ¿Cómo vio usted lo que ocurrió este lunes ahí en el Congreso? Sí, a ver, efectivamente se ha producido una situación bastante compleja, confusa, hasta medio surrealista, digamos, con esto de los retiros, ¿no es cierto? Porque se rechaza tanto el retiro de los parlamentarios como el retiro propuesto por el gobierno. Entonces, hay una especie bueno, de un no a los retiros, a los distintos tipos de retiros. Bueno, no sé si hay tantos ganadores porque también se rechazó el retiro del gobierno, que fue una especie, una propuesta un poco hecha no muy clara, o sea, con un cambio de posición, también un poco confuso quizá. Entonces, claro, al final no hay retiro y parece que se cierra la puerta a futuros retiros, porque entiendo que después de este rechazo no se puede presentar o no se puede considerar un nuevo retiro en un año. Eh, bueno, el tema más de fondo, digamos, es cómo proteger a la población, digamos, de, de pérdidas de poder adquisitivo, digamos, producto de la inflación, sobre todo inflación de alimentos, y también lo que se vislumbra como un periodo potencialmente de crecimiento lento, de crecimiento del empleo bajo, también incluso ahora la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional de crecimiento de la economía chilena es menor que el de la autoridad del Banco Central, es 1,5%. Bueno, el Banco Central da un rango, pero acá el fondo dice 1,5%. Entonces, es un año difícil. Entonces, yo diría, el punto va a ser cómo se protege a la población, y sobre todo a la población más vulnerable, menores ingresos y también las clases medias, de la combinación de inflación más alta, particularmente en la canasta de consumo básica, y precio de la canasta, y de menor crecimiento económico y menos crecimiento del empleo, problemas en las ventas del comercio, la empresa, quizás afecta a la inversión. Bueno, como ese cuadro económico débil, que también es generalizado, no solo afecta a Chile, se protege a la población. Se veía una alternativa con un retiro, eso ya no voló. Entonces yo creo que ahora hay que enfocar la batería en eso, de cómo proteger a la población de las dificultades económicas que se están viviendo y que se vislumbran hacia adelante. Ujú. Bueno, las presiones inflacionarias van a continuar, independiente de que no hayan avanzado estos retiros. Pero le quería preguntar respecto de otro punto, Andrés, a propósito de lo que se vio el lunes, porque claro, estábamos todos concentrados respecto de lo que pasó con la votación de los retiros, pero esa misma jornada se anunció la presentación de un proyecto de ley
que declara inexpropiables los fondos previsionales. Esto como parte de una suerte de negociación que habría tenido el gobierno con la derecha, particularmente con la UDI, para que precisamente no apoyaran este proyecto de retiro que había sido presentado por los parlamentarios. Se dice, Andrés, que esta presentación de este proyecto va un poco en contra respecto de lo que el mismo sector, ¿no? Al cual pertenece el presidente Gabriel Boric ha defendido durante prácticamente toda su historia respecto de avanzar hacia un sistema de seguridad social que precisamente adopte un componente solidario, algo que con este decreto de inexpropiabilidad pareciera que se da, por así decirlo, la venia a lo contrario, ¿no? A que finalmente los dueños de los fondos son las personas y que por lo mismo no se puede tocar esos recursos para nada. ¿Cómo ve usted también ese tema? Claro, a ver, sobre expropiaciones, eh, yo creo que ese decreto debería haberse formulado en 1981, 41 años atrás, porque la gran expropiación de fondos de pensiones ha ocurrido con el actual sistema de AFP, porque le cobran a la gente una comisión que aparece pequeña, partió como 2,5% y fue bajando, ahora 1,5%, depende de la AFP, qué sé yo, pero hay que considerar que son por lo menos 30 o 35 años, depende del periodo que la persona jubile. El sistema tiene 40 años. Entonces, eso le ha comido el valor de pensiones que se estiman entre 30 y 35% o más de la pensión de las personas, solamente por la operación del sistema actual de la AFP. Entonces, para mí la primera expropiación que ha habido ha sido del sistema que tenemos hoy día. Eh, Primer punto que haría. Es objetivo, son los números, no es una cuestión de opinión ideológica ni nada, sino que es objetivo que el actual sistema funciona expropiándole una parte de la pensión a través de las comisiones que cobran las AFP por administrar los fondos de las personas. Quizás ellos deberían pagar una comisión, no cobrar, porque obtienen una rentabilidad. Bueno, ese es un punto que yo haría conceptual, factual. Segundo, habría que ver bien qué exactamente es la inexpropiabilidad que está presentando el gobierno. Eh, eh, Porque efectivamente hay que ver la experiencia internacional de desprivatización de la seguridad social, que es lo que entiendo se está buscando en Chile, que haya una seguridad social con los principios de solidaridad intergeneracional y de protección, más que un negocio financiero, que se sigan las reglas de la Organización Internacional del Trabajo sobre sistemas de pensiones, ¿no es cierto? Y la experiencia internacional de países que se han salido 18 de países de este sistema en los últimos 12 años. Chile es el único que todavía sigue pegado a este sistema, privatizado. Totalmente privatizado, porque puede haber mixto, privado-público, pero el chileno es totalmente privatizado en las contribuciones, es decir, en el pilar contributivo. Lo que han hecho es básicamente transferir recursos de, de las equivalentes AFP en Polonia, en Hungría, en Argentina, en Bolivia, en Eslovaquia, en Rumania, Bulgaria, Rusia, etcétera, a un fondo público a cambio de un compromiso por ley de pago de pensiones por parte de un ente público. Ahora, ese traslado de recursos en varios países fue voluntario y quizás eso es lo que debiera hacer en Chile, pero que se dé la posibilidad. Hasta ahora hemos llevado 40 años que no se ha creado, no se ha dado la posibilidad que la gente escoja entre un pilar público y un pilar privado. Entonces, ese es el punto. Si queremos transitar a un nuevo sistema de seguridad social, va a tener que haber una transferencia de recursos de las AFP a un ente público a cambio de una pensión calculada con una fórmula de reemplazo, es decir, qué porcentaje la nueva pensión va a representar del último sueldo, los últimos 5 sueldos, 3 sueldos, entonces hay una mecánica ahí que se puede
discutir de operativa. Entonces, es la transferencia de los fondos. Esa, idealmente, la gente puede votar en el sentido de decidir, ¿lo sigue dejando la AFP o lo lleva a un ente público? Si bajo la rúbrica de que no son expropiables, no pueden ser expropiables porque son de propiedad de la gente, que claro, ese es un principio muy sano que debería operar en todas cosas, en todas las órdenes y debería haber operado los últimos 40 años. No se va a poder transferir recursos de la AFP a un ente público. Bueno, estemos conscientes que vamos a tener que seguir con la AFP por varias décadas hacia adelante, con todas las consecuencias que esto implica. Entonces, mi punto es que hay que clarificar qué significa la inexpropiabilidad. Yo creo que si la gente es dada la opción voluntaria de trasladarse a un ente público, eso es lo que hay que respetar, eso no es expropiabilidad. Claro, me imagino que el fantasma es de que el Estado o los que toman las decisiones de política económica, igual de esto tiene que ser hecho por ley del Parlamento, vayan a decidir por la gente, ¿no es cierto? En ese sentido, expropiar. Pero yo clarificaría cuál es el alcance de eso y si esto eventualmente va a paralizar una reforma real. Igual el sistema actual no da opciones, o sea, la gente solo si tiene un contrato laboral puede depositar en una AFP, o sea, está en un corralito, ha estado en un corralito por 40 años de AFPs, no tiene otra opción, salvo que pertenezca, por ejemplo, a las cajas de previsión de la Defensa Nacional, que es otro sistema, o la gente que ya 40 años atrás escogió, pero 40 años atrás ya han pasado nuevas generaciones, tenemos nuevas generaciones, seguir en el INP de esa época, ahora IPS. Entonces el sistema ha acorralado a la gente. Entonces ahora cuando se busca salir, se despierta la idea de la inexpropiabilidad. Está bien, el principio es razonable, pero veamos qué significa y qué implicancias tiene para la reforma del sistema. Bueno, Andrés, hay otros temas también que han marcado esta semana económica, sobre todo a nivel internacional, porque a propósito del día lunes, que pasaron muchas cosas. Bueno, en el hemisferio norte se llevó a cabo esta reunión anual que se le conoce como reunión anual de primavera, que se llama así porque en el hemisferio norte están en primavera, recordemos, y que agrupa al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde se hablaron cosas bastante interesantes, preocupación respecto por la inflación generalizada a nivel mundial, las consecuencias de la guerra en Ucrania y por supuesto también respecto de los efectos todavía del COVID-19, que recordemos, por más que varios países estén avanzando en normalizar sus actividades, la enfermedad sigue ahí presente, causando estragos e incertidumbre. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que se habló en esta cita, que es importante porque marca un poco el rumbo de lo que va a ser el sistema financiero a nivel mundial? A ver, efectivamente se inauguró, va a durar toda la semana, las reuniones, como usted dice, Claudio, de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que convoca a los ministros de Hacienda o Finanzas y los gobernadores o presidentes de Banco Central de cerca de 190 países del mundo. Tiene lugar en una coyuntura particularmente compleja de la economía internacional y de la política mundial, ¿no es cierto?, y la seguridad internacional, producto de la guerra de Ucrania, de los impactos de la guerra de Ucrania, que se suman a la crisis anterior del COVID, ¿no es cierto? Entonces yo estaba mirando por el streaming esta mañana la conferencia de prensa, digamos, y la respuesta de preguntas de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Grigorieva, sobre la situación global, una discusión que trasunta un poco la incertidumbre, la tensión que existe en el mundo por la coyuntura que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Efectivamente, en
el panorama de la economía mundial que se publicó para esta reunión que lo prepara el Fondo Monetario Internacional sube las expectativas de inflación para el mundo, tanto mundo desarrollado como mundo en desarrollo, como baja las perspectivas de crecimiento mundial, también de los países de la economía capitalista avanzada y de países de economía emergente y economía en desarrollo para el año 2022 y el 2023. También provee estimaciones del costo económico de la caída del Producto Interno Bruto en Ucrania, el país que es escenario de la guerra, de menos 35% para este año 2022, pero también se coloca en este informe, y lo presentó la directora gerente esta mañana, de una contracción de 8,5% del PIB en Rusia y 7,5% en Bielorrusia, ¿no es cierto? El conflicto no es en Bielorrusia, pero está muy cercano y ellos están alineados al gobierno de Bielorrusia con Putin y Rusia. Entonces, bueno, hay una situación directa ahí. Se ha discutido el problema de las consecuencias de crisis alimentaria, que yo creo que es un tema relevante para Chile, el aumento de precios de alimentos, cómo va a afectar el costo de las canastas y en particularmente para los sectores populares en el mundo y países de bajo ingreso como África subsahara, sectores pobres de Asia y países más pobres de Asia y de América Latina. También se llama la atención de la posibilidad de un aumento de la deuda externa del mundo en desarrollo, producto del aumento de las tasas de interés, porque muchos bancos centrales están aumentando las tasas de interés para bajar la inflación. La inflación se aceleró con el COVID, pero ahora se aceleró más con el aumento del precio de los combustibles y de los alimentos producto del conflicto en Ucrania. Entonces está ese tema también está el tema que ha estado en las discusiones de estos 2 días y hoy día en el encuentro con la directora gerente del FMI, de que si estamos frente a el inicio de una fragmentación en bloques de la economía mundial o de la geopolítica mundial, ¿no es cierto? Que ya más que un sistema único integrado haya varios bloques con sistemas de pago distintos, ¿no es cierto?, con arreglos comerciales diferentes. Eso todavía no se ha producido, pero puede ir para allá, ¿no es cierto? Una de las preguntas que hacían esta mañana los periodistas de medios internacionales era si el ministro de Finanzas de Rusia iba a poder participar en la reunión de los ministros de Finanzas del G20, que pertenece a Rusia, ¿no es cierto? Porque la ministra de Finanzas Janet Yellen de Estados Unidos, que se iba a retirar de la sala, se participaba, y de otros países están considerando, todavía no se sabe, el meeting en un par de horas más. Entonces, que puede mostrar una fragmentación. Bueno, el mundo está viviendo un periodo muy, muy complejo geopolíticamente y económicamente, en la economía, digamos, y encima de esto están los temas estructurales que han venido siendo parte de la agenda global, como cambio climático, reducción de la desigualdad, conversión digital, economía verde, etcétera, que no por estar subsumidos en la coyuntura más urgente ahora han desaparecido, se han encontrado respuestas a estos problemas estructurales. Entonces también se habla en estas reuniones de cómo compatibilizar la solución del corto plazo, la inflación, tratar de evitar que la economía mundial se desacelere mucho con seguir avanzando en los temas más estructurales. También el tema de la financiación para el mundo en desarrollo, porque muchos pueden caer en crisis, sobre todo las economías más endeudadas, en crisis de deuda, sumada con crisis alimentaria y crisis del costo de la energía. Es un cóctel bien complicado, Claudio, el que se está viviendo, y yo creo que en Chile hay que mirar también para afuera. Vivimos muy centrados en lo que pasa en la política doméstica, las coaliciones en el Parlamento, la prensa vive y la política local, bueno, se entiende, pero también hay que mirar que estamos en el contexto global, que estamos insertos. Entonces, los problemas de Chile no son únicos de Chile, son problemas que afectan a otros países también. Hay que tratar de ver
las soluciones que se están viendo en otras partes que puedan ser, dar clave para encontrar soluciones aquí en Chile. Efectivamente, André, y bueno, vamos a ver ya en nuestra próxima sesión con las conclusiones ya más claras, ¿no? Respecto de lo que es esta cita entre los distintos ministros de Hacienda a nivel mundial, también de los representantes de los bancos centrales, que por cierto va a entregar varias luces respecto de lo que se vean a nivel económico a nivel mundial. Andrés, como siempre, un agrado tenerlo acá en Radio Universidad de Chile y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Ya, muchas gracias, Claudio, un abrazo y que estés muy bien allá en la radio. Muchas gracias. Espero algún día ir a visitarlo nuevamente. Sí, ya estamos volviendo de a poco, Andrés, así que ligerito lo esperamos ahí en los Perfecto, estudios. y ahora sé que también es por televisión. Sí, sí. Entonces, Uchile radio y TV, televisión. Muy 11.2, bien, así que estamos ahí felicitaciones ampliándolo. por los avances. Sí, un abrazo, Andrés. Ya, adiós, un abrazo. Y nosotros nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos. Gracias por habernos acompañado esta mañana y por supuesto lo invitamos a que siga junto a nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Acá en Radio Universidad de Chile llega en unos minutos Antonella Esteves y Semáforo, pero por supuesto también siga junto a la compañía de la red de radios que piensan y de Uchile TV. Por si acaso tiene ahí todas las plataformas en redes sociales de Uchile TV para que los siga. 11.2 acá en la región metropolitana, uchiletv.cl para todo el país y el mundo. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González, a todo el equipo de la radio y nos reencontramos mañana. Que estén bien.